Muy buenas noches. Del Evangelio según San Lucas. Al cumplirse los 8 días, cuando tocaba circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el tiempo de la purificación, como lo manda la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como dice la ley del Señor: todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la ofrenda, como lo manda la ley del Señor: un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía por entonces en Jerusalén un tal Simeón, hombre honrado y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo habitaba en él y le había avisado que no moriría sin ver al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando los padres de Jesús entraban para cumplir con el niño todo lo mandado por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has colocado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban asombrados por todo lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: mira, este está puesto para que todos en Israel caigan o se levanten. Será una bandera discutida, y a ti una espada te atravesará el corazón. Así quedarán patentes los pensamientos. Había también allí una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo y servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que mandaba la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su aldea de Nazaret. Y el niño iba creciendo y haciéndose fuerte y ganando en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Bueno, muy buenas noches entonces para todos y todas en esta tarde ya larga, avanzada, en la cual nos vamos a dar una oportunidad para reflexionar, meditar acerca de la familia, de esa riqueza, ese valor y esa realidad maravillosa, pero también ustedes lo saben, ustedes lo viven, difícil, a veces incluso contradictoria, que es la vida familiar. Yo he proclamado esta lectura, ya verán que después aterrizo allá. Por el momento es tan bien como para que la tengamos como de fondo, porque si ustedes se fijan bien, esta lectura habla de la vida de una familia, de no cualquier familia, habla de la vida de la Sagrada Familia.
Y ya cuando más tarde lleguemos al texto bíblico, ya verán que es una familia muy completa, una familia con unos personajes maravillosos, algunos de los cuales se ven y algunos de los cuales no se ven. Y el más importante de todos es el que no se ve. Y le vamos a poner atención a eso. Miren, muchachos, hoy vamos a hacer una reflexión sobre el reto de la familia cristiana, o yo también lo llamaría la utopía de la familia cristiana. ¿Y por qué lo llamo la utopía de la familia cristiana? La palabra utopía es una palabra muy hermosa. Viene de las expresiones griegas que significa sin, que no hay, topos, que significa tierra, lugar, o topos es lo que no tiene lugar y que por lo tanto hay que hacerle lugar. Por eso la utopía es lo que todavía no tiene lugar, es decir, lo que no está ahí a mano, y por lo tanto hay que conseguirlo, conquistarlo, hacerlo, lograrlo, buscarlo, lucharlo. La familia no es algo fácil. No hacemos familia por casarnos y tener hijos. No hacemos familia por querernos en la flor de la juventud, cuando nos gustamos y cuando estamos en la etapa dulzarrona de la vida. Hacemos familia porque conquistamos lo que no hay, porque buscamos lo difícil, porque vencemos los obstáculos, porque alcanzamos lo imposible, porque nos planteamos no dejarnos vencer, sino al contrario, vencer con la voluntad, con el amor, con la fortaleza, con la entereza, con el no darnos nunca por perdidos, sino por querer tener el gozo de hallar, de encontrar. Ese es el gran reto para la familia cristiana. Hoy en día es un reto en gran medida, como mínimo, y para arrancar antes de empezar a desarrollar más en orden el tema, porque los dos elementos de esa expresión, familia y cristiana, esos dos elementos marcan una realidad en crisis hoy en día. Lo primero, y lo desarrollaré un poco más claro después, es que está en crisis la idea misma, la concepción misma, el valor mismo de la familia. Y se los pongo con un ejemplo muy sencillo, y ustedes pueden salir de la duda esta misma noche cuando vuelvan a la casa. Si alguno de ustedes tiene hijos o hijas adolescentes, 17, 18, 19 años, pregúntenle si quieren formar una familia. A ver qué les dicen. ¿Cuántos de ellos o de ellas tienen como ideal en la vida hacer familia? Otra cosa es que la terminen teniendo. Ñanga ñanga, nació el muchachito y algo hicieron. Listo. Pero eso no es hacer familia, eso es vivir una realidad. Y ya que sucede una realidad, pues no hay más remedio que vivirla o lo que sea. ¿Cuántos de los chicos de hoy se sueñan haciendo familia, pero que realmente esté en sus planes? Yo anhelo encontrar una persona con la cual construir un vínculo conyugal y alrededor de ese vínculo conyugal traer niños al mundo. Es más, pregúntenle a sus hijas adolescentes, ¿cuántas de ellas quieren ser madres? ¿Cuántas de ellas anhelan la maternidad? Otra cosa es cuántas se acuestan con el novio, eso es distinto, no es lo mismo. No es lo mismo ser madre que ser sexualmente activas. Es más, para que vean lo complicado que es el mundo en el que vivimos, ser madres, desde cierta perspectiva,
es una imposición de la sociedad heteropatriarcal, es decir, una realidad arcaica y medio cavernícola que unos atrasados le quieren imponer a los jóvenes para quitarles su libertad. En cambio, ejercer sus derechos sexuales y por lo tanto estar con quien quieran, o a la manera de como lo decía una ministra del gobierno de España, que los niños se acuesten con quien les provoca, como decía la ministra Montero, es una gran conquista de la libertad del ser humano. Entonces ven la realidad en la cual nos planteamos hoy el reto de la familia. La sola palabra familia, exceptuando Rápidos y Furiosos, que ahí sí la familia sale todo el tiempo, pero la sola palabra familia es una palabra que hoy en día no es un valor preclaro, un valor grande, digno, noble, anhelable, deseable, a lo cual yo le quiero apostar mi vida entera. Pero si además de eso a la palabra familia le añades la palabra cristiana, entonces con mayor razón entramos en una realidad de desafío, en una realidad de reto y utopía. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una época en la cual no solo la religiosidad cristiana, ¿qué es la religiosidad cristiana? El culto, las devociones, las oraciones, los sacramentos, la liturgia, las costumbres propias de la experiencia religiosa cristiana. Pero no solo eso, sino que la concepción misma de lo divino, de Dios, es una realidad en crisis en nuestra sociedad, en nuestra cultura y en nuestras mismas personas allegadas. Yo les garantizo que varios de ustedes deben tener parientes muy poco creyentes o nada creyentes, que se confiesan ateos, agnósticos, yo no creo en eso, cuando yo era niño ya fui a todas las misas que iba a ir. Y son personas que pasan del tema de Dios. Cada vez más jovencitos, muchos chicos y chicas le plantean a uno que ¿cómo hago para creer en Dios? Porque yo ya estoy dejando de creer en Dios. Y si ustedes se fijan bien, vivimos en una sociedad que ha sacado a Dios de la ecuación. Antes Dios se necesitaba en la ecuación como mínimo para varias realidades importantes. Por ejemplo, una primera realidad es que Dios le daba sentido a la realidad. ¿De dónde procede la realidad? Es decir, el mundo, el cosmos, el universo, la humanidad. ¿Tú de dónde procede? De una decisión de amor de Dios. Dios, por su infinito amor, toma la decisión de crear donde no había nada y de crearte. Dios te crea a ti así como eres. Y por lo tanto, a la luz de Dios, ni la realidad, ni el cosmos, ni el universo, ni ninguna criatura, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni nadie carece de sentido. Pero resulta que hemos sacado a Dios de la explicación. Ya no lo necesitamos. Entonces, ¿por qué existe lo que existe? Pues porque existe, por casualidad. ¿Y por qué yo soy yo? Por casualidad, por azar, por arte de birli birloque. Es más, podría no haber sido, hasta sería mejor no haber sido. Y por eso, a los 13, 14, 15, 16 años,
a más de uno, a más de una se le ocurre que habría sido mejor no haber sido, y que a la larga el hecho de que yo esté aquí es como una realidad innecesaria, reemplazable, descartable, desechable. Ninguna vida es importante. A la hora de la verdad podemos prescindir de todas las vidas, porque ninguna está en los planes de nadie. Al fin de cuentas es que no hay nadie, y si no hay nadie, no hay planes. Por lo tanto, no hay proyecto, y al no haber proyecto, ninguno de nosotros somos importantes para nada. ¿Se dan cuenta lo que pasa cuando yo quito un detallito? Saqué un detalle de la explicación de la realidad y la gente cree que no pasa nada, que todo sigue funcionando. Pero no es lo único, les pongo otra. ¿Y por qué tengo que ser bueno con los demás? Con lo bien que le va a los que son malos con los demás. A ver, ¿por qué no te puedo robar? ¿Por qué no te puedo estafar? ¿Por qué no puedo ser fraudulento? ¿Por qué tengo que respetar tu dignidad? ¿Por qué no puedo hablar mal de ti? ¿Por qué no te puedo insultar? ¿Por qué no te puedo mentir? Cuando Dios hacía parte de la ecuación, es porque Dios nos pide una manera de vivir para que nuestra vida tenga la dignidad para ascender a Él. Hasta los pensadores racionalistas como Kant planteaban que para poder hablar de ética, para poder hablar de moral, era necesaria la idea de Dios, porque es necesario que el ser humano sienta que tiene que ser responsable delante de quién somos responsables hoy. Por ejemplo, delante de quién es responsable el terrorista que comete un atentado. ¿A quién le dará cuentas de las vidas que cegó? ¿A quién le da cuentas el ELN de las vidas que quita? ¿A quién le da cuenta la banda criminal de un barrio que tiene fronteras invisibles? ¿A quién le da cuentas el narcotraficante y el que le lava el dinero al narcotraficante? ¿A quién le da cuentas el que le paga a una niña para que se le entregue en alguno de los parques de la ciudad? ¿A quién le da cuentas el que convence a una jovencita o a un jovencito de que le envíe fotografías de su desnudez por una red social? ¿A quién le da cuentas el que proclama engaños en redes sociales para generar ideas deformadas de la realidad? Estamos viviendo en un mundo que no le da cuentas a nadie. Creemos que porque una ley humana, una constitución o una declaración de la ONU nos diga que nos portemos bien, nos tendríamos que portar bien. Pero resulta que nada de eso es suficiente para que el ser humano realmente se porte bien con el otro y haga fraternidad con el otro. Pero además de eso, una tercera realidad que podríamos decir: ¿y qué hay adelante de tu vida? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestro horizonte? No hay realidad que desconcierte más que un no saber hacia dónde se va. Yo veo a la gente hoy en día, sobre todo a los jóvenes, y parecen personas que están en un aeropuerto y van a tomar un avión, pero no saben para dónde va el avión. Por lo tanto, no saben qué avión tomar. ¿Para dónde vas? No sé. Y entonces, ¿qué haces acá con mochila y maleta? Porque voy a ir a un lugar. ¿Cuál? No sé. Es un viaje hacia no sé.
No sé por qué vivo, no sé qué pretendo, no sé a dónde voy, no sé para qué estoy, no sé por qué estudiar, no sé por qué esforzarme, no sé por qué levantarme, no sé por qué arreglarme, no sé por qué esforzarme, no sé por qué tengo que hacer el bien, porque no hay un horizonte. Cuando tú tienes un horizonte, tienes claro lo que vas a hacer. Quien quiere ganar una medalla de oro en los Olímpicos sabe que tiene que entrenar. Cada levantada temprano, cada vez que se cuida en la alimentación, cada vez que se niega placeres que los demás se dan, cada vez que tengo que esforzar en un entrenamiento, cada vez que corro, cada vez que combato con mi cuerpo para lograr algo, cada vez que hago eso, lo hago porque tengo en la mira una medalla de oro que voy a ganar en los Olímpicos. Después tal vez no la ganaré, pero la tengo en el horizonte, la veo con toda claridad. ¿Cuál es el gran propósito de vida que tú tienes? Tú, para comenzar contigo, ¿cuál es tu gran propósito de vida? Si ustedes se fijan, estamos viviendo en una sociedad que nos ha degradado los propósitos de vida. Nuestros abuelos, bueno, ustedes son muy jóvenes, yo soy más viejo, para mí, mis abuelos, mis papás también. Pero las generaciones anteriores, si uno les preguntaba qué querían, pues querían ir al cielo. ¿Y a dónde queremos ir nosotros? A Cancún, a Punta Cana. ¿Cuál es el gran sueño de nuestra vida? Conseguir una casa, agrandar la casa, cambiar de apartamento, conseguir un carro. ¿Cuál es el gran sueño con nuestro niño? ¿Qué es lo que esperamos de nuestro niño? Que termine bachillerato. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro bachiller? Que saque un buen resultado en el examen del ICFES. ¿Qué es lo que esperamos de nuestro egresado? Que entre a una buena universidad. ¿Qué esperamos del universitario? Que se gradúe. ¿Qué esperamos del graduado en la universidad? Que consiga trabajo. ¿Qué esperamos del que trabaja? Que gane buena plata. ¿Para qué? No, pues para que Punta Cana, Cancún, el apartamento, el otro carro, Llano Grande, en fin, cosas por el estilo. Vinimos a este mundo para soñar con algún día vivir en Llano Grande. Después de 70, 80 años, y si pasa la reforma de la salud, 30, estoy optimista. Después de unos cuantos años, morirte. En un universo que tiene 13.800 millones de años, tú tienes el privilegio de vivir 80 o 90 y lo desperdicias consiguiendo una finca grande en la que te morirás. ¿A qué viniste? Porque además el tiempo está pasando y cada vez te queda menos tiempo para hacer aquello a lo que viniste. Ahora pónganlo en términos de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿A qué vinieron? ¿A mirar un celular una tarde? Unas vidas tan hermosas, unas mentes tan brillantes, unos corazones tan generosos, todo eso apestado por el estar viendo tonterías en TikTok o en YouTube a lo largo de una tarde entera. Vine al mundo para ver una serie de Netflix. Es el gran sueño de mi vida, terminar de ver La Casa de Papel. A eso se viene a este mundo, para eso me dieron intelecto, para eso me dieron un cuerpo maravilloso que tiene un corazón que palpita, unos pulmones que respiran. Vine para perder el tiempo jugando PlayStation.
mientras un mundo que sufre está girando, un planeta convulsionado al borde de varias guerras pide paz, un país precioso pero descuadernado pide una esperanza, y un planeta que se muere pide que lo salvemos. Pero yo vine al mundo para jugar play. ¿Ven lo que pasa cuando sacamos a Dios? Se pierde el origen, se pierde el sentido del camino y se pierde la meta, el destino. Por eso no les extrañe que la gente esté tan extraviada. Por eso hay que tomar una pastilla diaria para uno no quitarse la vida. Por eso estamos pagando tantos profesionales que nos hagan alguna terapia, a ver si nos deja de apestar la vida. Y resulta que la vida sigue siendo la más bella oportunidad que tenemos. Nos la regalaron, dura un instante, y en ese instante tenemos que hacer milagros. Un milagro grande y hermoso. Voy a desarrollar el tema de esta conferencia en 3 momentos. Primero, los niños vulnerables, las raíces de la vulnerabilidad y el reto de la familia cristiana. Y lo planteo así porque los voy a llevar a un lugar, y el lugar a los que los voy a llevar podría empezar por otro lado, pero yo voy a empezar por lo que sé y por lo que me conozco y por lo que más me duele en el alma. El lugar al que los voy a llevar son los niños, y a mirar el reto de la familia cristiana desde la necesidad de los niños y desde la urgencia que los niños, las niñas, los adolescentes tienen de que salvemos nuestras familias, y si podemos salvar también las familias de los demás, incluidos los adolescentes, que a veces ponen cara de que no, pero necesitan que sí. Nunca les crea, no le crean demasiado a la carita del pobre adolescente, porque el adolescente pone cara de ay, ya mami, ábrase, pero por dentro está diciendo pero quédese, no me vaya a ir. Entonces arranco por ahí. Primero que todo, los niños vulnerables. ¿Qué significa la palabra vulnerable? Vulnerable significa que se puede vulnerar, es decir, que se le puede hacer daño. Los niños vulnerables significan los niños que pueden ser dañados, a los que se les puede hacer daño. Los niños son hermosos, maravillosos, preciosos, lindos, llenos de cualidades, talentos. Llegan a este mundo y llegan llenos de hermosura. Yo insisto mucho en que una de las claves para poder amar a un niño, tenga la edad que tenga, una de las claves para poder amar a un niño es nunca dejar de verle la belleza, nunca dejar de verle su hermosura, aunque él o ella la eclipse, aunque él o ella la esconda, aunque él o ella en ocasiones dude de esa existencia. Yo que le amo no me puedo dar el lujo de dejar de verle esa hermosura, pero esa hermosura se puede dañar. Por allá en la década de los 70, yo soy muy viejo, muchachos, así que perdónenme, hay ejemplos míos que son de modé, que están fuera de moda. Pero por allá en la década de los 70, un cantautor de la época que hace poquitos meses se retiró, Joan Manuel Serrat, tenía una linda canción que se llamaba Para piel de manzana. Y Piel de Manzana era una chica de su barrio en Barcelona
una chica del barrio en Barcelona que tenía una piel muy bella, piel de manzana. Y como era la chica más bella, todos querían a piel de manzana. ¿Y qué era lo que querían? Beberse la belleza, la juventud de piel de manzana. Después de los años, lo que quedaba era una manzana arrugada, una manzana marchita, una manzana extenuada por el uso y porque nunca llegó el amor. Los niños son piel de manzana, lustrosos, brillantes, preciosos, bellos. Pero se les puede morder, marchitar, romper, extinguir, aporrear. Se les puede destrozar. Eso es lo que significa que son vulnerables. Hoy en día estamos viviendo una verdadera crisis de los niños y de los jóvenes, de los adolescentes. Y esa crisis fue empeorada por la tragedia que acabamos de compartir, la de la pandemia que hemos vivido a lo largo de varios años. No crean ustedes que la pandemia necesariamente se acabó en el 2020, que decimos que es el año de la pandemia. En verdad, si ustedes se fijan bien, el año de las cuarentenas más estrictas fue el 2020. Comenzamos el 2021 encerrados todavía. Recuerden la Navidad del 20 y el Año Nuevo del 21 en toque de queda. Ni siquiera fue cuarentena de los mayores o lo que sea, sino todo el mundo metido en las casas. Arrancamos el 2021 otra vez con cuarentenas. Y cuando al fin vivimos el 2021 fue una cosa rarísima llamada la alternancia, que era que unos días unos, otros días otros y otros días ninguno. Y la vida relativamente normal llegó a partir de finales de mayo de 2022. Hace un año nos dejaron quitarnos el tapabocas en muchos lugares, todavía no en todos. Hoy en día todavía lo conservamos en algunos sitios, hospitales, geriátricos, centros de salud. En aquel entonces ya se permitía que no hubiera tapabocas en los colegios o en las iglesias. Al principio con miedo la gente se lo fue quitando. Luego ya se fue generalizando más. En los aviones apenas se quitó este año. Listo, tú tienes 40 años, de 40 años te quitaron 2,5. Es duro, pero ¿y si tienes 8? Y de 8 te quitan 2,5. Es distinto. Y además les recuerdo algo. Después de un tiempo, tú, dependiendo del último número de la cédula, podías salir para ir a mercar, para ir a hacer alguna vuelta en un banco cuando ya abrieron los bancos. Incluso podías bajar con el perro y llevarlo a miar en el parque. O como aquí alrededor del Colegio Calasanz, que es el cagadero público de la zona. Por favor, señor, si no tiene nada que hacer, traiga a su perro al Colegio Calasanz. No es sino, fíjense ahora cuando salgan, cuidados se embetunan, ¿no? Por eso es que cuando no hay concepto de Dios, la gente no se porta bien. Yo como amo más a mi perro, entonces bueno, usted podía sacar al perrito 2 veces al día y al niño nada. Hay niños que no recibieron la luz del sol. Tal vez tu hijo fue un privilegiado que tuvo un apartamento de 90 metros cuadrados. Y los que tuvieron el de 40 metros cuadrados, y los del inquilinato, y los de la pieza. Nuestros niños y nuestros adolescentes de hoy son supervivientes de una tragedia
que apenas estamos empezando a digerir y a elaborar. Pero esa tragedia acaba de pasar. Para los que tenemos más edad, puede haber sido simplemente un accidente en medio de una gran vida. Pero para quienes apenas están empezando a vivir, fue un golpe bestial en su existencia. A eso, a partir de ahí, a partir de la realidad que están viviendo hoy, miren algunas cosas que se pueden decir. Estamos viviendo una crisis de niños y jóvenes. ¿Qué vemos en ellos? Desmotivación ante la vida, ante el estudio, ante el trabajo, el futuro, aburrimiento, depresión, ideación suicida, ansiedad. Principios morales muy delgados. Hay cosas que no tienen suficientemente clara si son buenas o si son malas. Por ejemplo, ¿es malo vapear o es bueno vapear? ¿Es malo tomar o es bueno tomar? ¿Es malo acostarse con alguien o es bueno acostarse con alguien? ¿Es malo mandar una foto desnuda o es bueno mandar una foto desnuda? Es algo que a la larga tú contestas con toda tranquilidad. Ojo, eso es así o asá. Pero resulta que el de 14 no lo ve tan claro. Mami, ¿y por qué? ¿Es normal? ¿Todos los demás lo hacen? Ven, esos son principios morales muy delgados, muy finitos, con límites poco definidos entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo conveniente y lo perjudicial, entre lo bueno y lo malo, muy frágiles ante los riesgos que plantea el mundo actual, fácilmente influenciables por grupos, pandillas, opiniones de los demás, adicciones, promiscuidad, redes, lo que digan de ellos, todo los afecta. Son un merenguito muy fácil de romper, con una soledad creciente, quienes cada vez están creciendo más abandonados a su propia suerte y con menor influencia de los adultos que tendrían que formarlos. Hay una cosa que yo he comentado varias veces y que a mí me impresiona mucho. ¿Cuántas series o películas en las que los protagonistas son adolescentes que prácticamente están solos ante realidades muy terribles? Piensen, por ejemplo, los Juegos del Hambre. Adolescentes que tienen que ir a una batalla. No hay adultos que los ayuden ni que los apoyen. Son adolescentes solos. Maze Runner, el laberinto. Unos adolescentes abandonados en un laberinto y tienen que luchar por su vida. No hay adultos. 13 razones por qué, que está en Netflix. Unos adolescentes intentando explicar por qué una amiga se suicidó. Y ninguno de los adultos, ni papás, ni mamás, ni psicólogo, ni educador, nadie sirve para nada. Son unos adolescentes solos viendo a ver qué hacen con la vida, viendo a ver cómo le encuentran sentido a algo a lo que no le encuentran sentido. La misma saga de Harry Potter, aunque hay magos y hay brujas. ¿Quién es el niño que sacrifica la vida para vencer a Voldemort? Harry. No sacrifica la vida a un adulto, lo hace un niño. Es muy impresionante. Es como todo un signo de un mundo que los fue dejando cada vez más solos. Los que tienen cierta edad, a ver, cuarentones en adelante, ¿a qué edad te dejaron salir de casa solo y volver tarde en la noche? A ver, yo les digo, yo tenía 50 y un día fui a dar una conferencia a Río Negro y volví a las 11 de la noche.
y mi papá estaba en la ventana de la casa esperándome. Entonces dije que no me volvieran a poner conferencias tan tarde en Río Negro, porque me daba pesar de mi papá que me estaba esperando, y yo era un guaymarón de 50 años, no de 15. Ahora imagínense que mi mamá dejara al gordito por ahí por fuera un viernes. Miren, muchachas, no ustedes, porque yo no me refiero a los hijos e hijas de ustedes, estoy hablando de otros de otro barrio, ¿no? Pero ¿cuántos peladitos hoy hacen una pijamada? No hay adultos. Hacen una fiesta de cumpleaños, no hay adultos. Toman cerveza, no hay adultos. Prueban aguardiente, no hay adultos. Vapean, no hay adultos. Llegan a las 3 de la mañana y los adultos están dormidos y no se dieron cuenta que la muchachita llegó y vomitó hasta el primer tetero. Y nos tranquilizamos la conciencia porque le di celular para saber dónde encontrar el cadáver por el GPS. No es lo mismo entregarle un dispositivo que jugarse la vida al lado del tesoro de mi vida, que es mi hijo o mi hija. No es lo mismo. Esta realidad de los niños abandonados a su suerte es una de las realidades más tristes del mundo de hoy. Espero que no sea la realidad de los hijos e hijas de ustedes, pero es la realidad de los hijos e hijas de muchos. Y esta crisis se nota en la actitud con la que muchos adultos, particularmente padres y educadores, asumen hoy la realidad de sus niños y jóvenes. Como estos niños y jóvenes están viviendo estas realidades tan desafiantes, entonces, ¿qué les pasa a los adultos? Miedo ante estos riesgos que rodean a los niños. Entonces estamos muchas veces en modo pánico. Y en modo pánico porque creemos que algo les va a pasar. Pero lo podía haber dicho después, pero lo voy a decir de una vez para que después no me olvide. Mamás, también papás, pero los papás son más tranquilos, están viendo fútbol. Muy bien, mamás, cuando vos te pones en modo mamá paniqueada, ¿crees que tu hija te entiende el pánico? Tu hija de 16 años te entiende el pánico. Por ejemplo, tu hija tiene mucha confianza contigo. Yo tengo mucha confianza con mi mamá. Mi mamá es mi mejor amiga. Y entonces yo llego, Andrés es divino. Yo quiero estar con él. Y entonces la mamá empieza a ponerse chiquitica. Ella, la muchacha, diciéndole todas las cosas lindas de Andrés y cómo la trata y todo eso, y que quieren tener como esa intimidad y todo. Entonces la mamá le dice: a mí no me gusta esto, lo otro. Evidente, modo mamá. Pues yo no me imagino la mamá diciendo: ay, sí, qué bacano, ¿por qué no traes otro y acá? Los dos. Y uno cree que la niña de 16 me entiende el pánico. No, porque está viviendo en una sociedad que le dice que eso es normal. La que cree que no es normal es usted, que está en modo pánico. Entonces, explíquele el pánico. ¿Por qué tienes miedo? Hay que explicar el por qué, porque ellos no lo ven. Ellos no ven por qué el problema del vapor, no ven por qué el problema del alcohol, no ven por qué el problema de la llegada tarde, no ven por qué el problema de la foto si me la pidieron, no ven por qué el problema de la relación sexual. Ellos no lo ven, no es que no lo quieran ver, no es que tu hijo o tu hija sea promiscuo, no, es que no lo ve, y no lo ve porque su mundo, el mundo en el que está viviendo, no lo preparó para verlo, todo lo contrario, lo preparó para no verlo. Entonces, una de las realidades que nos está pasando a los adultos de hoy
es que vemos esta niñez y juventud y nos quedamos en el miedo que sentimos. Una segunda realidad es el desconcierto ante los mensajes contradictorios que recibimos y que nos dejan sin saber cómo actuar. Podríamos decir que en otra época el guión de uno como padre o madre era muy claro: tengo que enseñar esto, tengo que permitir esto y tengo que prohibir esto. Era muy fácil. ¿Y hoy en día es igual de fácil? ¿Estará bien que le diga que no? ¿A qué edad se le puede dar el primer celular? ¿Se lo pongo con datos o sin datos? El tío le trajo de regalo de Estados Unidos una Play 5, ¿se la dejo prender? Dice que está jugando con un muchachito de Argentina. ¿Eso está bien? Por lo pronto, sí será un muchachito. A lo mejor es un viejarranco verde jugando con mi pobre hijo y haciéndose pasar por muchachito de Argentina. Entonces, hoy en día no es como tan claro. ¿Le exijo o no lo exijo? ¿Le pido o no le pido? ¿Ustedes se imaginan una mamá modelo 1960 que el muchachito llegue a la casa y le diga: mamá, me pusieron muchas tareas? ¿Qué dice la mamá modelo 60? Hágalas. Mamá modelo 2023, perdóneme padre, pero mi hijo tiene derecho a su tiempo, a su descanso. ¿Cómo se les ocurre ponerle 5 sumas? ¿Y todo por qué? Porque antes sabíamos qué hacer y ahora uno no sabe. Porque como el muchachito de pronto se me desanima, porque como de pronto se me aburre, como de pronto dice: ya no quiero ir al colegio. Y entonces uno no sabe qué hacer. ¿Ven el desconcierto? Tercero, tendencia a asumir una actitud, y aquí esto va unido a lo anterior, de ganarme al niño o al joven a una costa de no educarlo realmente. Entonces, actitud de camaradería, complicidad, permisividad, consentimiento, bienes materiales, abundancia, que no le falte nada, facilismo, bajar todos los estándares e ir poniendo todo más fácil. No me lo creerán, pero se llega al extremo de papás que plantean que si se juega un campeonato de un deporte, no haya ni ganador ni perdedor para que los niños no se frustren. Al final todos son ganadores. Es ponerles el mundo alfombrado y cierto abandono de la función parental y educadora que lleva a que muchas veces le confiemos a otro la labor de educar. ¿Y a quién es el otro? La escuela de ballet, la escuela de inglés, la escuela de fútbol, la de karate-do, la de computación, la abuela, el abuelo, en fin. Yo agarro el encarte y se lo paso a otro y lo recojo a las 7:30 de la noche en modo momia para llevarlo a acostar. En Medellín yo no lo he visto tanto, pero en Bogotá, que es una ciudad más grande y más complicada, en Bogotá hay colegios que se mercadean, es decir, que se anuncian ofreciendo como valor agregado que la jornada escolar es hasta las 6 de la tarde. Fíjense lo bacano, el colegio es como un parqueadero a las afueras de la ciudad. Voy, dejo el niño parqueado todo el día, voy, hago negocios, trabajo y vengo y lo recojo a las 6:30 de la tarde, de una vez, ojalá en pijamao. El uniforme del colegio a partir del año entrante tendrá 3 tipos:
el de diario, el de deporte y la pijama. Y obviamente pues al niño se le darán todas sus comidas. ¿Exagero? Claro, yo hago caricatura y hago un poquito de chiste, pero no crean, en colegio, en Bogotá, en el norte, hay colegios que una de sus realidades que exhiben como prestigio es que tienen al niño todo el día en el colegio. Esto sucede al mismo tiempo que la familia ha ido cambiando hasta el punto de casi desaparecer como institución. Hay familias que son simples vivideros, lugares donde pasar la noche. Más aún, todo acontece en una época en la cual, en verdad, quienes más están educando a nuestros niños son los medios de comunicación, las redes, los pares, es decir, los que los rodean, los compañeros. ¿Quién es el que le da la educación sexual a tu hijo o hija? Pues debería ser tú, debería ser el colegio lo intenta hacer, claro está, pero resulta que en Netflix hay series que enseñan eso en forma de relato. ¿Cómo es que se llama? Sexual Education, así se llama la serie, Sexual Education. Pero además hay otras en otras partes. En el fondo al muchachito, o bueno, simplemente vos diciéndole al pelao: mijo, usted tiene que ser decente con las mujeres. Bueno, papá, perrea, nena, perrea, perrea, mamita, perrea. A ver, ¿a quién le hacen más caso? Decime, ¿no? Entonces, para que ustedes vean lo complicado de un mundo en el cual quienes están influenciando más en la formación de las ideas y los conceptos y los valores de los niños no necesariamente somos nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son las razones, las raíces de esa vulnerabilidad? Y esto sería lo segundo. Nuestros niños pues son más vulnerables. ¿Y cuáles son las raíces de la vulnerabilidad? Los niños de hoy son más vulnerables porque cada vez más pronto dejan de ser niños y asumen conductas adolescentes. Hay que tener en cuenta que una parte esencial de la adolescencia es la vulnerabilidad, la fragilidad, la inseguridad. Eso es parte de la condición adolescente. Miren, les cuento un poquito de la historia de la humanidad. Ustedes se devuelven a las épocas antiguas, incluso hasta el medioevo. ¿Y cuál era la edad más importante de la sociedad? La ancianidad. Los sabios eran los ancianos, los respetables eran los ancianos, los jueces eran los ancianos, los maestros de la vida eran los ancianos, las Biblias vivientes y las bibliotecas y las enciclopedias vivientes eran los ancianos. Los niños y los jóvenes se reunían alrededor del abuelo para escuchar las historias del abuelo y aprender la vida alrededor del abuelo. Y ahí era donde estaba la sabiduría de una sociedad, de una cultura. Las muchas canas, decía la Biblia, eran las que daban la sabiduría. Por eso los salmos de la Biblia hablan de que los pecados se cometen en la juventud, porque cuando la persona llega a la ancianidad, llega a la calma, al reposo, al equilibrio. Y eso mismo en la cultura grecorromana. Cuando llega la modernidad con el mundo de la razón, cambiamos de edad. ¿Cuál es la edad que se va a posicionar? La adultez.
El adulto es el racional, el intelectual, el que tiene la capacitación, la fuerza, el que trabaja, el que realiza la profesión, el que investiga, el que piensa. Entonces es toda la época que duró hasta antier, toda la época en que la edad verdaderamente valiosa de la vida era llegar a la adultez. Uno no veía la hora de volverse adulto. Y hoy en día, ¿cuál es la edad prevalente y valiosa de la sociedad? La juventud. Pero incluso ni siquiera la juventud, la adolescencia. Nos volvimos adolescentes. Y no únicamente adolescentes los adolescentes. Nos, plural, volvimos adolescentes. Nos volvimos frágiles como los adolescentes, inseguros como los adolescentes, depresivos como los adolescentes. Nosotros decimos que los jóvenes viven pegados de los celulares. ¿Los jóvenes? Todo el mundo vive pegado de los celulares. Yo decía en Semana Santa que Dios debía sentir un poquito de celos del celular, porque el celular uno siempre lo lleva con uno. Cada ciertos minutos lo miro, le respondo, si me habla le hablo, si me escribe le escribo. Es más, lo dejo en la mesa de noche, al lado mío, sino debajo de la almohada, siempre conectado para que no se vaya a descargar. Tú no mantienes siempre conectada tu fe, esa se puede descargar. Y uno dice, es que esos son los jóvenes. No, esos somos todos. Y nos hemos vuelto súper sensibles, todo nos afecta. Yo no me imagino a Amparo Valencia, mi mamá. No me imagino a Amparo Valencia delante de mí diciendo, Juanito, mi razón de vivir eres tú. Ay, no, señora, crezca, por favor. Yo entiendo que la de 14 diga eso, pero la de 40 no. No está de moda ser adultos. ¿Qué es ser adultos? Ser adultos es tener convicciones. Ser adultos es tener valores. Ser adultos es tener creencias firmes. Ser adultos es tener propósitos, determinaciones, claridades para la vida. Ser adultos es tener solidez, seguridad. Ser adultos es tener equilibrio, armonía. Ser adultos es no cambiar nuestras opciones fundamentales. El adolescente no es así. El adolescente es inseguro, cambiante, variable, voluble. Es normal en la adolescencia. ¿Cuál es el problema? Que la adolescencia se adelantó. Están empezando a ser adolescentes casi desde los 8 años y se atrasó. Antes terminaba a los 18 y ahora a los 25 o 30 o más sigues teniendo un adolescente en el cuerpo de un adulto. Y todo eso, ¿qué es lo que hace? Generar un ambiente de vulnerabilidad. Aparentemente el niño pequeño es muy frágil, pero el entorno de su familia y el amor protector de su familia al niño pequeño le da mucha estabilidad y mucha seguridad. Al fin de cuentas, el gran signo es que el niño va de la mano, y esa mano de la que va pegada le da seguridad de que no va a ser abandonado. El adolescente se suelta y al soltarse queda inseguro. ¿Qué causa la inseguridad? Hay causas internas y externas.
Por dentro de la persona, la inseguridad la causa el lento proceso de construcción de la propia identidad. Uno no construye la imagen de sí mismo en un día, eso cuesta años, y esos años generan inseguridad. El lento proceso de construir identidad implica un lento proceso de autoaceptación, es decir, que yo aprenda a amar lo que soy y a querer lo que soy. Eso les cuesta mucho a las personas, pero en particular a los preadolescentes y adolescentes. Verse valiosos, verse bellos, verse importantes, verse relevantes, verse inteligentes. Y junto a esto, el proceso de abrir los ojos y darse cuenta de que el mundo no es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera les hemos traído al mundo y les hemos querido dar un mundo tan agradable, tan perfecto, tan cómodo, con bienes materiales, con bienestar, que cuando ellos se dan cuenta que la vida no necesariamente es así, que hay traiciones, críticas, burlas, dolores, que hay abandono, soledades, dificultades, tristezas, enfermedades, ausencias, pérdidas, tribulaciones, muertes. Cuando ven eso, creen que no son capaces con la vida porque no son capaces con el dolor. Eso nos puede pasar a todos. La dificultad de hacer identidad, de aceptarme a mí mismo y de soportar el dolor. Pero en particular le pasa a preadolescentes y adolescentes, y ese es el fondo de su sufrimiento. Pero además hay causas externas, la soledad existencial y afectiva, es decir, el hecho de que en la práctica hay mucha soledad. Por ejemplo, ustedes piensen, y con eso no quiero decir que el pasado es mejor. Cuando yo hago comparaciones, no quiero decir que todo tiempo pasado era mejor. Hay muchas cosas hoy en día que son mejores. Simplemente hago para hacer contraste. Pero ustedes piensen en una familia antioqueña de hace 50 años. ¿Cuántos miembros tenía esa familia? 5, 6, 10, 12. Entonces es muy difícil estar solo. ¿Cuántos miembros puede tener perfectamente una familia hoy? Yo le pregunto a los niños, ¿con quién vives? Con mi mamá y con mi perro. Listo, se ha acabado la gente. Cuando tú vives con tu hija y tú regañas a tu hija, acabas de pelear con el 100% de la gente con la que vives. Por lo tanto, te va a estirar trompa el 100% de la gente con la que vives. Ventaja de tener 5 hijos. Cuando peleo con mi hija, solo peleo con la quinta parte. Hay 4 que todavía me hablan en la comida, ¿no? Y una que está estirando trompa, listo, pero los otros 4 me hablan. Con eso no les estoy diciendo que tengan 4 hijos más, ¿no? No me lo entiendan así, pero es justamente cuando tú empequeñeces la familia, la posibilidad de soledad es más grande. Es más de uno de ustedes, aunque sea adulto, vive soledad. Y hay 2 tipos de soledad. La soledad existencial, es decir, estoy solo, y la soledad emocional, me siento solo. Y muchos adolescentes sienten una de las 2 o las 2. Estoy solo y me siento solo. Por ejemplo, hay una soledad que a nosotros como familia nos cuesta mucho llenar. Para el adolescente es muy importante la compañía de sus iguales, es decir, de otros adolescentes. Pero esa compañía a veces no es fácil de conseguir. Las amigas que hoy me reciben, mañana me rechazan. ¿Sabes qué? Ya no queremos estar contigo, vete.
Las 3 brujas arpías a la pobre muchachita le hacen el feo en un recreo y ya no se juntan con ella. Y la otra pobre se va a una esquinita a comerse el croissant y le caen los lagrimones. ¿Ven? Esa es soledad. Y es una soledad que nosotros no podemos llenar tan fácilmente porque quieren amiga, no mamá o no papá. Mi hija, no le pare bolas a esas muchachitas, mire todo lo que yo la quiero. Sí, papá, pero yo quería que me quisieran ellas, claro. Entonces está la soledad. Hay factores ambientales que alimentan una visión pesimista de la realidad. Violencia, crisis económica, degradación de la calidad de vida, incertidumbre ante el futuro. Ustedes piensen que tienen 15 años. 15 años en el año 2023. Ahora viajen en el tiempo al 2033. ¿Estaremos mejor o peor? Miren, varios dijeron peor, con una ventaja que a la edad que tenés para el 33 ya estás muerto, pero no, es chistecito nomás. Ay, hombre, era para que se despertaran. Pero míralo con 15 años, a mis 25 el mundo va a estar peor, a mis 25 Colombia va a estar peor, a mis 25 a lo mejor el planeta no tiene agua. Sin darnos cuenta, les hemos ido diciendo que el futuro es terrible, entonces los desanimamos antes de empezar el viaje, cuando en verdad el futuro no sabemos cómo va a ser. Es verdad, la humanidad ha hecho muchos daños, pero la humanidad es la única oportunidad que tiene el mundo, porque somos los que tenemos la inteligencia para cambiarlo, y la inteligencia de la humanidad es muy grande y es muy bella. Mi abuela murió de 62 años, yo tengo 62 años. Mi abuela murió de 62 años porque el año que ella murió todavía no se hacían las operaciones cardiovasculares que se hacen hoy. Viviéramos en el mundo de hoy, mi abuela llegaría a los 90. Pero yo viví en el mundo de ayer. Y en el mundo de ayer, corazón, cáncer, eran palabras que no tenían ninguna oportunidad. Y hoy en día, gracias a la ciencia, hay oportunidad. No necesariamente va a ser peor, no los podemos desanimar antes de que el viaje empiece. Pero fuera de eso hay como una depresión en el aire y como unas problemáticas que se contagian, y esas problemáticas que se contagian afectan. Y entonces, ante esta realidad, ¿qué hacer? Tenemos niños vulnerables. Esta es la razón y la raíz de esa vulnerabilidad. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Y yo les digo lo siguiente: ¿a quién le duele tu niño? ¿A quién le duele tu niña? Yo les voy a decir algo. A mí me duele. Al colegio le duelen, y mucho, pero no le duelen a Netflix, no le duelen a Amazon Prime ni a Disney Plus, no le duelen a WhatsApp, no le duelen a Instagram, no le duelen a Facebook, y sobre todo, y créanmelo, no le duelen a TikTok, no le duelen ni siquiera a los amiguetes del barrio que le ofrecen un primer cacho de marihuana. No le duelen al chico o la chica que le hace una propuesta indecente. Como más de una vez le he dicho a mis muchachos, cuando estés bien metido en la droga, ninguno de los que te invitaron a consumirla irá a visitarte a comunidad terapéutica. La única que irá todos los domingos será tu mamá.
pero ninguno de los demás se preocupará por ti. A quien le duelen los niños es a la familia. Y si no hay familia, no hay quien los proteja. Lo único que protege a un niño es el amor. Y la cuna del amor es la familia. Entonces, muchachos, les diría que el gran reto es recuperar la misión de la familia. Y esto lo voy a decir en dos momentos. Primer momento lo voy a decir antropológicamente, en cuanto filósofo que soy. ¿Qué es lo que ofrece la familia? ¿Qué es lo que ofrecen ustedes a un niño, a una niña, a un adolescente? ¿Qué es lo que ofrecen? Ofrecen 5 amores. Amor esencial, amor fundamental, amor referencial, amor fontal y amor estructural. Tranquilos, la repito y voy de uno en uno. Primero, amor esencial, es decir, el amor que da el ser. Nosotros hacemos que un niño o una niña sea quien es. No solo transmitimos la vida biológica, transmitimos también pedazos completos de la forma de actuar, de ser, de realizarse, de pensar, de idear, de crear. Ustedes ven un niño y se darán cuenta que un niño se parece a su familia. Si una familia es una familia bondadosa, el niño tiene bondad. Tú ves reflejado incluso en los gestos, en la forma de hablar, en la manera de comportarse, en las palabras que utiliza. Una familia entrega el ser. Y por eso es tan importante la familia, porque cuando la familia se ausenta o cuando la familia no cumple su función o cuando la familia se fractura o cuando la familia se hiere, lo que queda herido para comenzar es el ser de la persona. Por eso adivinen de lo primero que duda un muchachito cuando le falta amor familiar. Duda de su ser. No se da cuenta de que vale la pena ser. Y llega el momento en que incluso no quiere ser. Segundo, la familia ofrece el amor fundamental, es decir, el amor que da fundamento, que da estabilidad, que da piso. Los niños necesitan alguien de quien pegarse. Y ese alguien de quien se pegue tiene que ser sólido, seguro, una roca en medio del mar. Tu papá, tu mamá no te puedes hundir. Puedes tener miedo, temores, pero trágatelos. Tu niño te necesita seguro, sólido, fuerte, porque tú le das el fundamento para que sienta que no se hunde. Me decía este año un niño de noveno en retiros, que cuando los papás se separaron, el piso se abrió bajo sus pies. La imagen del muchachito, el piso se me abrió bajo mis pies. Me quedé sin en qué apoyarme. Tercero, la familia es el amor referencial, es decir, es el amor de referencia. ¿Cómo ama una mujer? Como vi amar a mi madre en la familia. ¿Cómo ama un hombre? Como he visto amar a mi padre en la familia. ¿Cómo se ama un hermano? Como he aprendido a amar a mis hermanos en la familia.
¿Qué es compartir? Como compartimos en la familia. ¿Qué es orar? Como oramos en familia. La familia es el amor referente. Ustedes, les garantizo, más de una vez han pensado que perdieron el tiempo enseñándole cosas a su hija o hijo que no les hizo caso. Y les cuento, los muchachos recuerdan eso. Lo que pasa es que cuando tú le estás dando la lección, ponen cara así. Ya, sí, yo sé. Pero después son capaces de ir donde un amigo o una amiga y decir: mira, a mí mi mamá me ha dicho que tal cosa y tal otra. Porque es el amor de referencia, es donde están aprendiendo a vivir. Cuarto, la familia es el amor fontal. Fontal viene de fuente, es la fuente del amor. La familia pone el manantial del que va surgiendo el amor. Y por eso cuando la familia se seca, la persona se seca. Cuando la familia se rompe, la persona se le va apagando la fuente. Es como esto. Ustedes imagínense que el alma humana es como una represa. Cuando llueve, la represa se llena y puede producir energía. Pero si llega el fenómeno del Niño y no vuelve a llover, y todo se vuelve discusiones, peleas, tensiones, dificultades, reproches, recriminaciones, entonces, como no vuelve a llover, la represa gasta sus reservas y llega el momento en que ya no puede producir energía, porque se ha perdido la fuente. Y quinto, la familia es el amor estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que estructura, le da estructura a la persona. La estructura con valores, con creencias, con principios, con propósitos, con una fe, con una esperanza, con una manera de amar, con una cultura, con una manera de comportarse, de ser, de tratar, con amabilidad, con dulzura. Todo eso es la estructura humana. Y cuando la familia no lo hace, entonces la estructura lo pone otro. Y ese otro suele ser el mundo que rodea al muchachito y que lo bombardea con informaciones. Y con informaciones engañosas y que desconciertan y que la mayoría de las veces hacen daño. El recurso que tiene la humanidad para salvarse, y la humanidad son los niños, el recurso que tiene la humanidad para salvarse es que a los niños les regalemos familia, una familia que les dé esencia, fundamento, referencia, fuente y estructura. Porque una persona que tiene claro su ser, una persona que tiene firme su piso, una persona que tiene excelentes modelos de referencia para aprender de esos modelos la grandeza de la vida, una persona que tiene una fuente inagotable de amor y una persona que está bien estructurada en valores, principios, límites, creencias, propósitos, sueños, anhelos. Una persona que está bien hecha es una persona que salta a una vida cada vez más grande, cada vez más alta y cada vez más digna. Y entonces les voy a decir esto mismo, pero de otra manera. Aquí se los dije en términos más antropológicos, y ahora lo voy a decir de otra manera. ¿Recuerdan el texto que leí al principio? Muy bien. ¿Esa familia cuántos miembros tiene? 3. Muy bien. Jesús, José y María.
pero hay dos abuelos, Simeón y Ana. Y está el sexto, que es el más importante, que ahora les voy a decir. Es una familia que tiene 6 miembros. En verdad hay 7, solo que hoy no leí el texto completo, porque el 7º miembro aparece más tarde. Es una familia de 7. Y pónganle atención al número 7, porque el número 7 en la tradición bíblica es el número de la perfección. Entonces, aquí va. ¿Qué es lo que hace esa familia todo el tiempo? Nos lo dice el texto una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que hace esta familia? Cumplir la ley del Señor. ¿Ven? Eso es lo que hace esta familia. ¿Cuál es la ley que tú cumples? ¿Cuál es la ley que hay en tu casa? ¿Quién pone la ley? Bonita pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién pone la ley de tu casa? Cuando tu hijo o tu hija adolescente dice, mamá, todo es normal, ¿quién está poniendo la ley? Es que cuidado, ese cuento de que no hay ley, no, sí hay ley. La sociedad pone una ley. El consumismo pone una ley. El materialismo pone una ley, el hedonismo pone una ley, la promiscuidad pone una ley, las adicciones ponen ley. Tienes que tomar, tienes que consumir, tienes que mirar, tienes que hacer. La sociedad de consumo pone una ley horrible. Tienes que tener el último modelo, te tienes que vestir a la moda, tienes que estar bien presentado con la ropa que gusta a los demás. Una de las razones por las que más sufren las niñas por una ley que no está escrita: tienes que ser bonita. Y eso quiere decir que no puedes ser gorda, que no puedes tener defectos. Por eso te dicen que tienes que comer, cómo lo tienes que comer, cuándo tienes que dejar de comer, cuándo tienes que vomitar, a quién les tienes que agradar, qué música tienes que oír, qué palabras tienes que utilizar, quiénes deben ser tus amigos, qué piercing te tienes que poner, qué tatuaje te tienes que pintar. Nuestros niños y niñas están obedeciendo leyes, y esas leyes les están haciendo daño, porque ninguno de los que promulgó esas leyes ama a los niños, simplemente los quiere usar. ¿Qué hace una familia? Cumplir la ley del Señor. Hay que cambiar de ley, muchachos. Segunda realidad muy bonita de esta familia: este niño está puesto para ser una bandera discutida. Es decir, todo niño que viene a este mundo es un niño que no necesariamente va a encajar en el mundo. Los muchachos de hoy creen que su misión es encajar en medio del mundo, y por eso terminan traicionando sus valores más grandes con tal de encajar en medio de los demás, cuando en verdad uno tiene que venir al mundo a ser uno mismo. El beato Carlo Acutis, el hermoso adolescente de Milán que el Papa beatificó hace 3 años, decía: Dios a todos nos hace originales, pero la mayoría deciden ser fotocopias. Dios nos hace originales, pero elegimos ser fotocopias.
Otra cosa muy bonita de ese texto: y a ti una espada te atravesará el corazón. Traducción: en una familia hay dolor. La familia ideal no es la que no tiene penas. La familia ideal no es la que no tiene problemas o dificultades o deudas o ausencias o pérdidas o pobrezas. Ninguna familia más pobre que la familia de Nazaret. Una familia ideal no es la que no tiene que sufrir jamás, sino la que cuando llega el sufrimiento sabe sufrir unida. Los niños de ustedes van a sufrir. Nunca van a lograr que un niño no sufra. Lo que hace la familia no es lograr que no sufra. Lo que hace una familia es sostenerlo cuando sufra. O dicho de otra manera, enseñarle a sufrir, que es lo que da sabiduría en la vida. Pero esta familia, como les decía, tiene dos abuelitos. No son abuelos de sangre, pero cumplen la función, muy lindos. Simeón, que es un abuelito que nos dice que en él habitaba el Espíritu y que va y capta que ese niño es el esperado, ese niño es la luz, ese niño es la maravilla, ese niño es la paz, ese niño es nuestra esperanza, ese niño es nuestra posibilidad. Qué misión tan bella para un abuelo. La misión del abuelo es descubrir la luz interior de un niño y revelársela. Y entonces el abuelo ya puede morir tranquilo, como dice Simeón, porque contempló la luz. Y está Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, viuda, viudísima, vieja, viejísima, que de muchachita estuvo casada 12 años. Y ahora ya lleva 84, ya tiene 84 años. De muchachita estuvo casada 12 y ahora tiene 84 años. 84, 7 por 12. 7 el número perfecto, 12 las tribus de Israel. Es decir, Ana, hija de Fanuel, la abuelita, representa las esperanzas del pueblo de Israel. Dicho de otra manera, representa las esperanzas y los anhelos de la humanidad. Una abuelita cumple la misión de transmitirle a un niño que Él es la esperanza. Transmitimos esperanza. Los abuelitos y las abuelitas damos esperanza a una generación que necesita mucha esperanza. ¿Y para qué funciona toda esta familia? ¿Cuál es la misión de esta familia? Miren, y el niño iba creciendo y haciéndose fuerte y se agrandaba en su sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Esa es la misión de una familia: que un niño crezca, se vuelva fuerte, se vuelva sabio y la gracia de Dios habite en él. Háganse esta pregunta: ¿tu hijo todavía tiene la gracia divina o ya la perdió? ¿Tu hija tiene la gracia divina o ya la perdió? Porque eso es lo que cuida una familia: la gracia. La gracia es la bendición de Dios, el favor de Dios, la fuerza de Dios, el amor de Dios. Llevamos 5 personajes. ¿Cuál es el sexto? Es muy fácil de identificar. Sale varias veces. ¿Quién habitaba dentro de Simeón? El Espíritu Santo. ¿Quién mueve a Simeón a ir al templo? El Espíritu Santo. ¿Quién le muestra al niño Dios?
el Espíritu Santo. ¿Y quién habita dentro de ese niño? Porque la gracia lo acompañaba, el Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién tiene que habitar en una familia? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene que habitar. El Espíritu Santo te impulsa. El Espíritu Santo te abre los ojos para que reconozcas la belleza que Dios te dio a ti, a tu hijo, a tu hija. Y el Espíritu Santo te acompaña para que puedas crecer. Así que el gran invitado de la familia es el Espíritu Santo. Y les dije que hay un séptimo que hoy, por leerlo más cortico, no lo leí. ¿Por qué te perdiste en el templo, hombre? Esa es la versión paisa, pues, de la Biblia que yo tengo. María, hombre, Jesús, pues, ¿por qué te perdiste en el templo? Y Jesús le dice: ¿acaso no sabías que yo tenía que estar en las cosas de mi Padre? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Yo me voy a prepararles lugar. ¿A qué vinimos a este mundo? A prepararnos para ir a la casa, a la verdadera casa, donde hay Padre. Porque la familia tiene Padre, y ese es el séptimo miembro de la familia. Una familia que tiene papá humano, mamá, niño, abuelo, abuela, espíritu y Padre. Y eso es lo que protege la vida del hermoso. ¿Y quién es el hermoso? Mi niño, mi hijo, que cuando lo veo es perfecto. Surgió del amor de Dios, lo espera el amor de Dios, y le dieron familia para que el trayecto entre el origen y la meta tenga todo el tiempo el amor de Dios. ¿Cuál es el milagro que tienen que ir a hacer? Regalarle a sus niños que entre el origen y la meta esté el amor, y el amor les toca a ustedes. Muchas gracias, que Dios los bendiga.